Las legumbres son uno de los grupos de alimentos más importantes en nuestra alimentación. De hecho, la pirámide alimentaria cada vez está un poco más desactualizada, pero tanto en la pirámide alimentaria como cuando hablamos del plato saludable siempre están en el apartado de consumo más recomendado. Entonces, lo ideal es que las consumiéramos mínimo 2-3 veces por semana, pero hay situaciones, por ejemplo, en dietas vegetarianas o veganas, en las que puede estar recomendado un consumo mayor porque nos aportan otros grupos de nutrientes que sustituirían, como si hiciéramos la carne y el pescado. Entonces, las legumbres nos aportan muchos beneficios a nivel de salud gracias a los nutrientes que contienen. En primer lugar, por ejemplo, las legumbres son muy ricas en hidratos de carbono, pero a diferencia del azúcar, por ejemplo, que comporta problemas a nivel de metabolismo, a nivel de salud y un aumento de peso, el hidrato de carbono que nos aporta la legumbre, junto con la fibra que tienen también las legumbres, es un hidrato de absorción muy lenta. Entonces eso nos aporta mucha saciedad y nos da también un aporte de energía. Entonces, aparte de hidratos de carbono, las legumbres son fuente también de proteínas e incluso hay algunos tipos concretos de legumbres que tienen un aporte de proteína muy completo. Ya no solo nos aportan hidratos y proteínas, sino que también nos aportan buena cantidad de minerales y de vitaminas. Hablábamos antes de que en dietas vegetarianas o veganas puede estar recomendado un aporte mayor de legumbres. Decíamos que lo ideal es que mínimo las consumiéramos entre 2 y 3 veces por semana, pero en dietas vegetarianas y veganas, sobre todo, la fuente principal de proteína van a ser justamente las legumbres. Entonces, cuando no se consume carne ni pescado, sí que se recomienda que al menos en una de las raciones de comida o cena estén presentes las legumbres, bien sea en su formato tradicional entera o con derivados como pueden ser hamburguesas hechas con legumbre, croquetas en purés, por ejemplo, pero que al menos en una de las dos comidas principales estén presentes. Hay algún tipo de legumbre, como es por ejemplo los garbanzos o la soja, que tienen una fuente de proteína muy parecida a la de la carne y el pescado. Entonces, es ideal también que a lo largo de la semana haya sobre todo una buena variedad de estas legumbres completas, como hemos dicho, por ejemplo, los garbanzos o las judías, por ejemplo, o la soja. La soja, además, es una legumbre que podemos encontrar en diversos formatos, bien sea en el formato tradicional, como puede ser un garbanzo o una lenteja, pero encontramos también derivados como es, por ejemplo, la soja texturizada, que nos permite hacer recetas como una boloñesa que haríamos tradicionalmente con carne, la podemos hacer con soja texturizada. O encontramos también la soja en formato tofu, que vendría a ser una soja fermentada. Entonces, en el caso del tofu, además de ser una fuente de proteína muy buena, una fuente de proteína de alto valor biológico, muy parecida a la de la carne y el pescado, también nos aporta otros nutrientes como por ejemplo el calcio, que encontraríamos en alimentos como los lácteos. Entonces, el tofu es un alimento, un derivado de la soja que nos aporta también, aparte de proteínas, nos aporta también calcio y otros minerales. Lo bueno de productos de derivados como es el caso del tofu es que cuando reducimos la carne y el pescado, inconscientemente puede que la dieta sea un poco más alta en hidratos de carbono. Entonces, en casos donde nos interese no sobrepasarnos en este aporte de hidratos, es interesante optar también en dietas veganas, sobre todo en dietas vegetarianas tenemos el huevo que nos sirve como alternativa perfecta a la carne y el pescado, pero en dietas veganas donde no hay un consumo ni de lácteos ni de huevos puede ser interesante alternativas como la soja texturizada o el tofu, básicamente porque nos da un aporte de proteína sin añadirnos más hidratos a la dieta. De por sí las legumbres en sí, garbanzos, lentejas, cualquier legumbre nos aporta proteína pero también hidrato. Entonces es fácil que al obtener la proteína únicamente de legumbres nos pasemos un poquito de hidratos. Entonces en este caso nos puede ir bien el tofu o la soja texturizada. A nivel de salud, cuando hablamos de legumbres, hemos dicho antes que tienen un buen aporte de fibra. Esta fibra que llevan las legumbres junto con algunos minerales hacen que sean perfectas a la hora de prevenir según qué enfermedades. Por ejemplo, un consumo elevado de legumbres se relaciona con un menor
o una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas como puede ser la diabetes y de obesidad, aunque a veces pensamos que las legumbres son un alimento rico o muy rico en calorías, lo cierto es que su consumo se relaciona con una menor tasa de obesidad y de sobrepeso. Entonces están súper aconsejadas en dietas incluso para pérdidas de peso. Es muy típico encontrarnos con dietas para pérdida de peso en las que restringimos todos los hidratos de carbono y ahí incluimos también las legumbres, pero se ha observado que la fibra que contienen y los nutrientes en sí las hacen perfectas, ya no solo a nivel de salud en general, sino también para dietas para perder peso. Las legumbres, decíamos, son un grupo de alimentos perfectos a nivel de salud, pero hay situaciones en las que puede estar desaconsejado incluso su uso o puede estar aconsejado reducir el consumo. Nos referimos sobre todo a situaciones como a patologías digestivas, como es por ejemplo el colon irritable, el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, aunque es cierto que son enfermedades que en situación normal o cuando la enfermedad está estable podemos llevar una dieta perfectamente normal, cuando la enfermedad está en su punto más agudo o cuando hay un brote de la enfermedad, puede que las legumbres, igual que otros grupos de alimentos específicos, nos den un poco más de problemas o de sintomatología digestiva, como puede ser sensación de hinchazón, más sensación de gases o restreñimiento incluso o descomposición. Entonces, en la fase más aguda, digamos, o en la fase más de brote de la enfermedad, puede que necesitemos no incluir o puede que necesitemos reducir el aporte de legumbres. Entonces serían casos muy concretos realmente y casi siempre relacionados más a nivel de situaciones digestivas. ¿Cómo podemos incluir las legumbres a nuestra alimentación? Decíamos al principio que las legumbres nos aportan hidratos de carbono, pero también proteína. Entonces, teniendo en cuenta que nos aportan los dos nutrientes, hidratos y proteínas, un plato completo puede ser perfectamente una legumbre combinada con un vegetal, bien sea una ensalada de legumbres o unas legumbres con un salteado de verduras, pero en cualquier caso no necesitaríamos incluir ni proteínas extras ni hidratos de carbono adicionales en este plato en concreto. Lógicamente, cuando hay una situación en la que necesitemos aumentar peso, por ejemplo, sí que puede estar indicado complementar la legumbre junto con otras fuentes de hidrato o incluso de proteína, pero por norma general, cuando hablamos de alimentación saludable para personas que no tienen ninguna situación o ningún requerimiento específico, un plato completo puede ser perfectamente la legumbre sola con las verduras. La receta que vamos a preparar hoy la vamos a hacer como ingrediente principal vamos a utilizar la soja texturizada, que decíamos antes que es un derivado de la soja que tiene como particularidad un aporte más alto en proteínas. Entonces, para hacer esta receta, los canelones de calabacín con soja y verduras, vamos a necesitar calabacines, champiñones, un poco de cebolla, soja texturizada, un poco de caldo que podríamos sustituir por agua y como especies vamos a utilizar la pimienta negra y nuez moscada. Para preparar estos canelones de calabacín, lo que vamos a hacer en primer lugar es saltear un poco la cebolla. Entonces, como ingredientes vamos a utilizar verduras, cebolla y champiñones vamos a utilizar. Y el ingrediente principal de los canelones es la soja texturizada, que como decíamos antes, tiene como particularidad que nos da un aporte de proteína mayor que la soja tradicional, digamos, que la soja en formato legumbre, como sería un garbanzo o una lenteja. Entonces, la soja texturizada lo que hemos hecho es dejarla unos 20-30 minutos en remojo, la tenemos aún un poco en remojo con el caldo. Podemos utilizar o bien un caldo o bien agua sin problema. Lo que nos va a dar el caldo es que le aporta un poco más de sabor a la soja, entonces a la hora de cocinarla con el resto de ingredientes no necesitamos añadir tanta cantidad de sal, básicamente porque ya la lleva también el caldo, entonces le damos un poco más de sabor. Podemos utilizar un caldo de verduras si se trata de una receta vegetariana o vegana, pero si no tenemos ningún problema con el consumo de carne o pescado, podríamos utilizar
un caldo de carne. Entonces la dejamos hidratar mientras acabamos de cocinar el resto de ingredientes y vamos a saltear primero la cebolla. Mientras se cocina la cebolla, vamos a dejar ya preparados los champiñones. Podemos cortar la parte de abajo y luego los cortamos en 4 o 6 trocitos. No hace falta que esté muy picado, pero tampoco que sean trozos grandes. Básicamente porque después, a la hora de hacer el canelón de calabacín, como más pequeñito sea, mejor podremos darle la forma al canelón. Vale, la cebolla lo dejamos 4 o 5 minutitos que empiece a dorarse un poco y luego añadiremos los champiñones. Podemos utilizar cualquier tipo de vegetales, en este caso hemos optado por champiñones y cebolla, pero cualquier tipo de verdura nos serviría, pimiento, berenjena, cualquier vegetal nos sería bien. Lo que vamos a hacer ya con la soja texturizada es retirar el agua, el caldo que teníamos. Buena parte del caldo que hemos utilizado queda ya impregnado con la soja. Realmente cuando hidratamos la soja se hincha un poquito, entonces hay buena parte de líquido que ya nos va a servir también para luego cocinarla, ¿vale? Entonces añadimos primero los champiñones. Y dejamos cocinar unos 2 minutos. Vale. Y mientras vamos a escurrir la soja texturizada. Vale. La escurrimos. Vale, entonces el agua o el caldo que nos haya sobrado podemos aprovecharlo. Nos ha quedado muy poquito, realmente hemos puesto un vaso lleno de caldo y fijaros que la cantidad que ha quedado es muy pequeñita. Igualmente esta cantidad la podemos aprovechar luego para cocinar bien la soja. Cuando tenemos ya los champiñones un poco doraditos, añadimos ahora sí la soja texturizada ya hidratada. Y dejamos cocinar otra vez unos 2-3 minutitos y luego iremos añadiendo poco a poco el caldo o el agua que necesitemos. Lo ideal es que no nos quede muy húmedo, básicamente porque si no luego nos va a ser más difícil hacer los canelones. Entonces simplemente vamos a añadir un poco de agua o caldo para que acabe de cocinarse bien la soja texturizada. Realmente la soja con 8 o 10 minutitos la tendríamos ya cocinada. También va a depender el tiempo de cocinado del hidratado previo. Si la dejamos más tiempo hidratarse, luego se va a cocinar más rápido, pero si la tiramos directamente en seco, puede que necesitemos 15-20 minutitos hasta que cocine bien. Entonces, como la hemos dejado hidratar, con 8 o 10 minutitos va a ser suficiente. Fijaros que aún está soltando un poco de agua, tanto de las verduras como de la soja, así que hasta que no esté un poquito más seco no vamos a añadirle más caldo.
Tenemos esto que ya está bastante sequito y lo que hacemos es añadimos un poco del caldo que nos ha sobrado de hidratar la legumbre y dejamos cocinar la dejamos ahora unos 5 o 6 minutitos y añadimos ya las especies, en este caso nuez moscada y un poco de pimienta molida. No hace falta que agreguemos más sal básicamente porque hemos hidratado la soja con caldo, entonces el caldo ya de por sí lleva bastante cantidad de sal, así que no sería necesario añadir más cantidad. Dejamos ahora con este caldo que vaya cocinándose y vamos a hacer las tiras del calabacín. Lo que hemos hecho es simplemente lavarlo y retiramos la parte esta del extremo. Entonces lo que tenemos que intentar es con un pelador hacer tiras lo más anchas que podamos. Seguramente las partes más exteriores no las vamos a aprovechar, pero estas ya nos servirían. Entonces vamos a hacer unas cuantas tiras. Nos puede servir también, por ejemplo, una mandolina, incluso una máquina de cortar fiambres también nos iría bien. Vale, lo ideal cuando nos queden trozos que se queden como un poco más rotos, no vamos a aprovecharlos, intentamos que queden medianamente anchos, que queden enteros, básicamente porque si no luego puede que se nos rompan a la hora de hacer el canalón. Entonces cuando vemos que ya se nos rompe, lo que podemos hacer es empezar lo mismo pero por el otro lado. La parte de fuera la dejamos y esta, aunque no sea tan ancha, como luego vamos a juntarlas, la vamos a aprovechar igual. El canalón vamos a hacerlo con el calabacín en crudo, pero lo podríamos hacer sin problema salteando un poquito a la plancha el calabacín. A nivel nutricional no hay ningún problema en consumirlo de forma cruda, pero si el sabor no nos acaba de gustar, la verdad es que tiene un sabor muy neutro incluso en crudo, así que sin problema lo podemos hacer en crudo y si no pues lo hacemos vuelta y vuelta a la sartén. Vale, ya prácticamente ha consumido el caldo, la mezcla de verduras con soja, entonces lo dejamos nada, un par de minutos más. Vale, y mientras vamos a dejar ya preparados un par de calabacines. Lo que hacemos básicamente es, vamos juntando trozos de calabacín, los que queden, como decíamos antes, los que estén un poco más rotos, los podemos aprovechar poniéndolo encima de otro que esté un poco más entero. Nos juntamos como 2-3 trozos y en este caso, como hay dos un poco más rotos, pondremos el último. Lo interesante es que el primero que pongamos y el último sean trozos que nos hayan quedado bastante enteros, bastante bien. Entonces, que sean un poquito más grandes y que no haya rota ninguna de las dos partes del calabacín. Vale, las dejamos así como superpuestas y vamos ya a dejar preparado otro para luego enrollar. Aquí. Vale, hacemos lo mismo, el primero, al menos la parte de fuera que esté bien entera. Dos. Este que es más grande lo dejamos para la parte de fuera. Y aprovechamos este. 4. Luego lo acabamos de mover. Ahora sí, cuando esté ya esto cocinado, cerramos el fuego. Vale, simplemente para preparar el canalón de calabacín lo que vamos a hacer es ponemos un poco de mezcla dentro
No hace falta que lo llenemos mucho porque luego se nos va a salir por los costados. Así que... Vale, y intentamos con cuidado enrollar. Luego ya apartaremos la parte que nos quede fuera. Vale, e intentamos enrollar con cuidado. Vale. Y hacemos lo mismo con el otro canelón. Vale. Enrollamos también. Cuando empezamos a hacer el canelón es importante que lo intentemos apretar un poquito para que no se nos abra luego. Y podemos acabar de rellenar desde fuera. En este caso hemos utilizado una soja texturizada, pero podríamos hacer exactamente la misma receta sustituyendo la soja texturizada por lentejas, por ejemplo. A nivel de legumbres es una fuente también muy buena de nutrientes, así que también nos podría servir. Y lo pasamos aquí. Y ya tenemos estos canelones de calabacín con soja texturizada.